Hoy llegamos al capítulo 3 de Jonás y lo llamé el Dios de Jonás, porque yo no sé si usted se acuerda que yo le dije que esto no sí, en la superficie se refiere a Jonás, pero en realidad es de la misericordia de Dios que el libro está hablando. Amén. Entonces, en el capítulo 1 que vimos cómo Jonás atrevidamente desobedece al Señor y se va lejos, hasta el final del mundo, casi para allá por España, en aquellos entonces. Pero como a Dios no le gusta que nosotros le desobedezcamos, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Él tiene que enviarle una tormenta a este fulano de tal. Y acuérdense que yo les decía que Dios agarra, los salmos dicen que Dios agarra el viento en su puño y lo lanza a la tormenta, al mar, perdón, y crea una tormenta. Porque Jonás estaba siendo muy desobediente. Y Dios lo quería en el camino correcto. Amén. Entonces, cuando esto pasa, yo no sé si se lo dije la semana pasada, estos marineros eran marineros bien experimentados, que para ellos esa tormenta no era normal. Ellos decían, aquí algo tiene que pasar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos marineros? Empiezan a buscar respuestas. ¿Y qué es lo que pasa? Después que chequean a todo el mundo, falta uno que está dormidito en lo que llaman los sleeping quarters, donde duerme la gente, pues. Y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Qué es esto? Y Jonás viene y le responde en el versículo 10, soy hebreo y temo al Señor, del Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Y ahí se le ponen los ojos bien grandotes a los marineros y los marineros dicen, dice la palabra, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor porque él se los había declarado. Y yo me imagino que estos hombres habían escuchado de Jehová y no era algo pues exorbitante para ellos. Pero Jonás también, se lo dije la semana pasada, le tuvo que haber dicho más de lo que le dijo. Porque yo como pastor, un sermón de algunos creen que fue un sermón de una oración, pero yo creo que ese fue el tema principal y que Jonás pues le dijo cosas más para que ellos pues pudieran creer en Jehová. Entonces Jonás le dice a los marineros, tengo una solución para ustedes, láncenme del barco. Y eso iba a ser dos cosas. De pronto, Jonás tenía en su mente que me lanza el barco, me muero y aquí se acaba esto. Y la otra es que la tormenta se iba a parar. La tormenta se paró, pero Jonás no se murió. Casi se muere, pero no se murió. El capítulo 2 dice, al final del versículo del capítulo 1 nos dice que se lo tragó un pez. Y dijimos que lo más probable es que él fue al fondo del mar porque dijo que estaba llena de algas y de cuestiones. Y allí lo agarró el pez. Y Jonás todavía Dios no había terminado con Jonás. ¿Cuánto tiempo permaneció en el gran pez? 3 noches y 3 días. Y ahí Jonás pues, dijimos que él empezó su oración después que lo lanzaron del barco y la continuó dentro del pez. Y Jonás entendió entonces y se arrepintió, que la palabra arrepentir no aparece allí, de lo que había pasado y que Dios siempre tiene el control de todo. ¿Y qué pasó? El pez vino y lo vomitó en tierra firme. ¿Ok? Y no sabemos cómo lo vomitó, no sabemos si fue a la orilla del océano, del mar o lo que sea, o si fue lo lanzó como un proyectil y cayó donde sea. Bueno, la palabra nos dice, entonces en el capítulo 3 dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, hoy vamos a hablar del Dios de Jonás. 3 cosas de él.
El Dios de Jonás es un Dios que da segundas oportunidades, ¿sí o no? Y tercera y cuarta y quinta y sexta y séptima. Es un Dios que da segundas oportunidades. Fíjense que en el capítulo 3:1 dice: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Si nos vamos al 1:1, casi lo mismo. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Otra palabra, Dios le dijo a Jonás: Jonás, yo te voy a dar las palabras que tú vas a predicar. Y todo pastor, todo predicador, ese debe ser un principio. Prediquemos lo que la palabra predica, no mis doctrinas inventadas, mis fábulas, como las llama Pablo. ¿Ok? Entonces, Dios es el Dios de la segunda oportunidad. ¿No le parece eso maravilloso, hermoso? A pesar de que el profeta se negó a obedecer al Señor en el primer capítulo, a pesar de que se fue en la dirección opuesta donde Dios lo quería llevar, Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Y también se le puede dar a usted y a mí y a todo aquel que le cree. Pero por supuesto, Jonás tuvo que pagar el precio de su desobediencia, ¿sí o no? Lo tuvo que pagar. Dios causa una gran tormenta que finaliza cuando los marineros arrojan a Jonás del barco. Jonás casi se ahoga, pero es tragado por un pez. Ya se los dije ya. Mire, no hay ninguna persona en las Escrituras, aparte de Jesús, que no necesite una segunda oportunidad. Todo el mundo, y la Biblia está llena de gente que tuvieron segundas, terceras y cuartas y quintas oportunidades. Tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, a David y un montón de ejemplos. Pero yo me quiero enfocar un poquito en Pedro, el apóstol Pedro. Todos sabemos que Pedro negó al Señor 3 veces, ¿sí o no? Y el Señor lo restauró, ¿sí o no? Mateo 16, del 13 al 17 dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces fíjense aquí algo interesante que me di cuenta en esto. Jesús no solo quiso decir que el nombre del padre de Pedro era Jonás. Jesús quiso decir que Pedro estaba en la línea de Jonás, en el sentido de que así como Jonás tuvo una segunda oportunidad, Pedro tuvo una segunda oportunidad. Increíble, ¿verdad? En Hechos 10, del 9 al 16 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una vez: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna cosa inmunda, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Otra observación: así como Jonás se había negado a predicar en Nínive, así Pedro se estaba negando a predicar a los gentiles. Cuando él dice: yo no he comido cosa impura, porque los gentiles eran algo impuro. Eso no se refiere a la comida, se refiere a que el Señor mandó a Pedro a predicarle a los gentiles. Pero Pedro decía: ellos son inmundos. Y fíjense, si nos vamos a Hechos 10:28, Pedro prácticamente está explicando ese pasaje. Hechos 10:28 nos dice Pedro:
Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Increíble, increíble. Ahora, en Hechos 10:5 dice la palabra: despacha ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. O sea que Pedro recibió el llamado a predicar a los gentiles en Jope. En Jope. Ahora, ¿dónde estaba Jonás cuando recibió el llamado la primera vez? Versículo 3 del 1. Pero Jonás se levantó a huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo ¿a qué? A Jope. Y descendiendo a Jope. O sea que Pedro, cuando recibe el llamado del Señor a predicar a los gentiles, estaba en Jope, ¿verdad? Jonás estaba en Jope. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto, hermano? Que no importa si es Jonás, Pedro, usted o yo, cada uno de nosotros recibe una segunda oportunidad. Amén. ¿Dónde cree usted que nosotros estuviéramos en este momento si no hubiéramos recibido una segunda oportunidad del Señor? No estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Ahora, debemos entender que Dios no está obligado a darle una segunda oportunidad. ¿Usted cree eso? Porque yo no doblo el brazo de Dios, ¿sí o no? En el versículo 9, los marineros, la gente del rey dice: ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte del ardor de su ira y no perezcamos. O sea, el rey tenía el sentido, ya que había creído, que Dios no tenía por qué salvar a la nación de Nínive, pero en su misericordia lo hizo. Pero él no estaba obligado a hacer eso. Él no estaba obligado a decir, mire, tenemos otro ejemplo. Moisés, por ejemplo, el número 20 dice: cuando pecó en contra de Dios y Dios le dijo que no iba a entrar en la tierra prometida. ¿Dios le dio una segunda oportunidad? No. Le dijo: tú no vas a entrar a la tierra prometida. Después, yo no sé si ustedes se acuerdan de una historia, el 1 de Reyes 15:26, que habla de un rey que desobedeció a Dios. Fíjense lo que dice: y cuando el profeta que le había hecho volver al camino lo oyó, dijo: es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra que el Señor había hablado. No le dio segunda oportunidad, porque no está obligado. Ahora, ¿te ha dado Dios a ti segundas oportunidades en tu vida? ¿O terceras, o cuartas, o quintas, o sextas? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu actitud cuando Dios te da una segunda oportunidad? ¿Es una actitud de agradecimiento y obediencia? ¿O es una actitud de rechazo porque Dios no está haciendo las cosas en tus términos? Entonces Dios, el Dios de Jonás, es un Dios que da segundas oportunidades. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. El Dios de Jonás es un Dios que transforma corazones. Versículos del 4 al 9. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia del rey de Nínive, se levantó su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicios hombres y animales y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe?, dice el rey. Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Dios transforma corazones a través de su palabra. ¿Y quién generalmente predica la palabra? Pues
un predicador, evidentemente. Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y quién era el predicador en este caso? Pues Jonás. ¿Y qué predica Jonás? Bueno, él predica el mensaje que Dios le da. Devuélvanse al versículo 2. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás tuvo que predicar lo que Dios le dijo que predicara. Mire, y ya se lo dije, el tema principal del mensaje, ¿cuál era? Dentro de 40 días Nínive será arrasado. Pero ya se los he dicho que probablemente fue un mensaje más completo para que ellos pudieran tener, pues, el entendimiento de que Jehová se estaba haciendo su Dios. Ahora, vamos a hablar un poquito de los 40 días. Los 40 días representan algo interesante. Generalmente simboliza un periodo de prueba o juicio por parte de Dios. Por ejemplo, el diluvio. Génesis 7:12 dice, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Por el mal que estaban haciendo esa generación. Hubo el diluvio. El reporte de los espías en la tierra prometida, Números 13:32, y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos y en ella son hombres de gran estatura. Entonces, como dieron un mal informe, porque tenían miedo, Dios dice en el Números 14, 33 al 34, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestras infidelidades, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto según el número de los días que reconocisteis la tierra. 40 días por cada día llevaréis vuestra culpa, 1 año hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Moisés pasó por 40 días en la montaña de Sinaí para recibir la ley, en Éxodo 24:18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto? 40 días. Luego la ley es dada por segunda vez. En Éxodo 34:28 dice, y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Por 40 días Goliat se burló del pueblo de Israel. Primera de Samuel 17:6. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Fueron 40 días que el profeta Elías utilizó para buscar a Dios cuando estaba huyendo de Jezabel. Primera de Reyes 19:18. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fueron 40 días que el profeta Ezequiel pasó acostado sobre su lado derecho, simbolizando la rebelión de Judá durante el exilio babilónico. 40 días. Pero fíjense que, ¿cuál es el más importante de todo? Los 40 días que pasó Jesús en el desierto, aunque él no necesita segundas oportunidades, pero es un ejemplo. Dice Mateo 4, 1 al 13. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto por ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y de ahí el famoso dicho del Señor, escrito está. Ya yo les prediqué de eso ya. Aleluya. Hermano, a veces tenemos que pasar por periodos de 40 días hablando simbólicamente para que Dios haga en usted ese trabajo que tiene que hacer en su corazón. No nos gustan esos 40 días, pero a veces Dios lo tiene que hacer. Lo tuvo que hacer con Jonás. ¿Por qué no lo va a hacer con usted o conmigo?
Amén. Mire, yo no sé si los ninivitas esperaron los 40 días por completo, pero no hay duda que el Señor los transformó sus corazones. Ya se los leí, del 5:9. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron en ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hay un comentarista que dijo, entonces se humillaron, hablando de Nínive, y se vistieron de cilicio. Esto siempre es el resultado de creer en Dios, vestirse de cilicio. La fe va acompañada del cilicio de la confesión. El cilicio nunca está de moda, la piel de foca está más de moda. No hay nada como una profunda convicción de pecado para despojarlos de sus llamativas vestiduras de orgullo. ¡Oh hombre! Si te vieras a la luz del juicio de Dios tan rápido como los ninivitas, te pondrías el cilicio de un espíritu quebrantado. Un pecador altivo es el duende del infierno. Nunca digas que crees en Dios si nunca te has postrado ante Él. El cilicio y las cenizas eran símbolos de arrepentimiento, humillación y duelo. Pero para Jonás específicamente era arrepentimiento y humillación. Mire, y es interesante ver lo que hace el rey aquí. Fíjense, el mensaje del rey. Cuando el rey se convierte al Señor. Dice, cuando llegó la noticia del rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Mire, es como el Señor estaba diciendo, como si el Señor estuviera diciendo, ya va que me perdí aquí. Es como si el Señor estuviera diciendo, Señor, ya este no es mi trono. Es tu trono porque tú eres soberano sobre todos los reyes de la tierra. Señor, es como si estuviera diciendo, yo me quito este manto porque delante de mí hay uno más grande que yo. Yo podré ser rey de una ciudad, pero tú eres rey de reyes y señor de señores. El hombre estaba arrepentido. Él dijo, yo me quito del trono porque este trono es tuyo. Yo soy el rey de esta ciudad, pero tú eres el rey de reyes y el señor de señores. Amén. Aleluya. Los ninivitas entonces fueron transformados, hermano. Sus corazones fueron transformados. Este mundo necesita un reavivamiento espiritual como sucedió en Nínive. Este mundo debe saber que Jesús es el único que salva y deben someterse a su señorío. No hay otra. Aleluya. Y por último, el Dios de Jonás es un Dios que es extremadamente misericordioso. Fíjense en el versículo 10. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y vio Dios sus acciones. Dios lo ve todo, pero ¿qué vio en este momento? Él vio que se habían apartado de su mal camino. Aquí evidente el autor se está refiriendo a la salvación de ellos. Pero yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿usted se preocupa de que Dios esté viendo que usted se está yendo por el mal camino? Si así pasa. ¿No le preocupa a usted que Dios está viendo cuando está vendiendo mentiras en los impuestos? Que si la mujer es ciega, que si yo tengo lo que sea. ¿No le preocupa que Dios esté viendo sus pecados secretos? Porque nadie los ve, pero Dios los ve. Arrepiéntete y no caigas en manos del Dios vivo. Así nos dice el escritor de los Hebreos. Amén. Mira, hermano, Dios no quiere un cristiano que no solo hable de su fe. Dios quiere un cristiano que demuestre esa fe por la cual Él está hablando. Santiago nos dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero algún día tú tienes fe, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras no las van a salvar.
Pero cuando usted es salvado por Dios, usted va a empezar a mostrar buenas obras. Eso es lo que quiere decir Santiago allí. Aleluya. Y aquí, bueno, aquí hay, en esta parte aquí, usted va a decir, porque ¿qué dice la palabra allí? La palabra dice que Dios se arrepintió del mal. ¿Dios se arrepiente en realidad? No. Aquí me voy a poner un poquito teológico. Eso es lo que llaman en teología antropopática. Es una mención, una forma de hablar antropopática. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios actuó como si, al considerar la situación desde la perspectiva humana, Él se estuviera arrepintiendo. Cuando Dios escribe la palabra, Él la escribe desde el punto de vista del hombre. Dios no se arrepiente. Es como si estuviera arrepentido, pero Dios no se arrepiente. ¿Por qué Dios no se arrepiente? Bueno, si nos vamos a número 23, 19, ¿qué dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y usted puede buscar eso en el Google. Se llama apropopatía. No. La palabra está grande. Antropopatía, exacto. Búsquelo. La sentencia era condicional de acuerdo con el gran principio establecido en Jeremías 18:7, que dice que si una nación contra la que se pronuncia sentencia se aparta de su mal camino, la sentencia no se ejecutará. O sea que también estaba aplicando la ley de aquel entonces. Jeremías 18, del 7 al 8 dice: en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. ¿Cómo si se arrepentiera? Pero Dios no se arrepiente. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios perfecto, hermano. Ahora, ya hemos visto que Nínive era una ciudad extremadamente violenta y sanguinaria, ¿verdad? Y merecía ser destruida por Dios. Pero Dios, en su misericordia bella, hermosa y grandísima, ve su arrepentimiento genuino y lo salva del castigo eterno, demostrando una vez más su gracia salvadora. Antropoformismo. No, eso no es lo mismo. Después hablamos. Mire, yo he dicho esto varias veces. La misericordia de Dios es no recibir el castigo que merecemos. Y la gracia de Dios es recibir un regalo o una bendición que no merecemos. Te lo vuelvo a decir. La misericordia de Dios es no recibir el castigo que merecemos. Y la gracia de Dios es recibir un regalo o una bendición que no merecemos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos recibido la misericordia de Dios? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces le hemos agradecido a Dios por mostrarnos su misericordia? Charles Spurgeon escribió una vez: la misericordia de Dios es tan grande que es más fácil drenar el mar de su agua, privar al sol de su luz o hacer el espacio demasiado estrecho antes que disminuir la misericordia de Dios. Se lo vuelvo a decir. La misericordia de Dios es tan grande que es más fácil drenar el mar de su agua, privar el sol de su luz o hacer el espacio demasiado estrecho antes que disminuir la gran misericordia de Dios. Mi hermano, la misericordia de Dios es infinita, nunca se acaba. Y usted le debe dar gracias por eso. Si usted es un creyente en esta mañana, el Dios de Jonás es su Dios también. Si usted es un creyente. Si no, no. No me vaya a empezar con el universalismo, que todo el mundo se va para el cielo. Si usted en esta mañana es un creyente, el Dios de Jonás, el Dios que da segundas oportunidades, es su Dios también. Es un Dios que da segundas oportunidades,
Es un Dios que transforma corazones. Es un Dios que es extremadamente misericordioso. Ese es el Dios de Jonás. Y ese es su Dios y mi Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Te doy las gracias por esa palabra escrita, Señor, que tú la pusiste en estos 66 libros. Ayúdanos a caminar en el Espíritu, Señor, constantemente. Y, Señor, y bendícenos y protégenos. Pido por cada uno en esta mañana que tú les des unas fuerzas especiales para seguir adelante, Señor, y que les des unas fuerzas especiales para predicar ese Evangelio, Señor, para compartir el Evangelio, Señor, y que a pesar del día que está caliente, Señor, nosotros nos gocemos en tu misericordia, nos gocemos en tu salvación y nos gocemos los hermanos los unos a los otros. Porque tú eres el Dios que nos ama y que nos tiene misericordia. Porque tu misericordia y tu amor nunca fallan. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.